Qué privilegio el que tenemos de ser parte de la escuela sabática. Te invitamos a revitalizarte con el estudio de la Palabra de Dios en este interesante programa. Bienvenidos a la escuela sabática. Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos al programa de Escuela Sabática del día de hoy, 18 de diciembre. Ya casi finalizamos el año, ya casi. Ojalá que nosotros hayamos hecho muy bien las cosas en este año 2021 y la hagamos mejor en el 2022. En Cristo todo es posible, así que lo podemos hacer. Hermanos, quiero invitarles a que oremos, así que acompáñenme por favor en la oración. Padre nuestro que moras en el cielo, santo, santo es tu nombre. Te doy gracias, Señor, por darme el privilegio de estar nuevamente con mis hermanos para transmitir este programa. Queremos, Señor, que tenga el sello divino y que tú nos guíes y que tú nos des las palabras adecuadas y que este programa junto al repaso de la lección sea de mucha bendición para quien lo ha de ver. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Sigue disfrutando de la escuela sabática de Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza. Bien, vamos a cantar, como es nuestra costumbre, un himno muy lindo. Es el himno número 108. Oh, cuán dulce es la promesa. Así que por favor, cantemos todos. Ya
Quiero invitarles a que pongamos mucha atención al misionero de esta mañana. Tiene por título Iglesia en una yurta. Veamos de qué se trata. Las montañas alrededor de Ulaanbaatar, Mongolia, están cubiertas por casas de colores brillantes y yurtas tradicionales. Una yurta mongola es un tipo de tienda semipermanente. El concepto ha sido usado por muchas generaciones. Una yurta se monta y se desmonta en pocas horas. No parecen muy resistentes, pero pueden soportar incluso las peores tormentas. En algunas partes de Mongolia, las yurtas se usan como lugares de adoración. Es un espacio perfecto para mantenerse abrigado en los fríos meses de invierno. Bono es la contadora jefe de Adra. Ella usa su yurta familiar para albergar al único club de conquistadores de Mongolia y a una pequeña congregación. Bono y su marido Bunjin hace varios años plantaron esta iglesia como pioneros de misión global. Ellos deseaban una comunidad mejor para sus propios hijos, entre los hijos del vecindario. Bono comenzó a contar historias bíblicas que se popularizaron rápidamente entre los niños y los adultos debido a su entusiasmo, creatividad y forma de contar las historias. Asisten a la principal iglesia adventista de la ciudad. Como los niños del vecindario se integraron más a sus vidas, Bono y Bunjin los llevaban con ellos. Pronto se volvió un problema porque solo cabían unos pocos niños en el coche. Decidieron comenzar una escuela sabática en su yurta familiar. Los servicios estaban con una buena asistencia semanal, pues los padres que acompañaban a sus hijos. Eso condujo a un creciente club de conquistadores y luego a los cultos de la iglesia. Ellos son un modelo de equipo plantador de iglesias que se relaciona de manera positiva con su comunidad, supliendo las necesidades de las personas y luego invitándolos a aceptar a Jesús como su Salvador. La gente responde y la iglesia crece en Mongolia. Desde que se plantaron la iglesia en su vecindario, docenas de miembros de la comunidad han aceptado a Jesús en sus corazones y han sido bautizados. Por favor, oren por la obra de este país de la Ventana 1040. Oren por los pioneros de misión global como Bono y Bunjin, que se relacionan en forma creativa con su comunidad y comparten un mensaje de esperanza. Usted puede apoyar la obra de los pioneros donando en el sitio web Misión Global. Gracias por apoyar la misión. Después de haber visto y escuchado este interesante misionero, ahora es momento para nuestros niños de la casa. Así que niños, pongan atención porque con ustedes viene a continuación el Rincón Infantil. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Demasiadas ofrendas. El versículo para memorizar está en Salmos capítulo 54, versículo 6 que dice: Te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré, Señor, tu buen nombre. El mensaje es: adoro a Dios con mis ofrendas. Suficiente, suficiente, ya tengo suficiente en mi plato, dijo sonriendo el papá. ¿Y tú, José, tienes suficiente en tu plato? Se sonrió la mamá. José también se sonrió. Él sabía lo que su madre estaba pensando. Se comería todo lo que estaba en el plato y pediría más. Entonces su mamá le diría bromeando que comía como un caballo. ¿Cuándo es suficiente? Hace mucho tiempo, Moisés les dijo a los israelitas que ya no traigan más porque ya tenían lo suficiente. Así es como sucedió. ¡Vengan rápido! Llamó muy emocionado el padre de familia asomándose dentro de su tienda de campaña. ¡Vengan rápido! Moisés tiene un anuncio muy importante que hacer. Todo el pueblo de Israel se está juntando para escucharlo. La mamá soltó lo que estaba haciendo y tomó en sus brazos al bebé. Lea corría detrás de ella, seguida de sus hermanos menores Simeón y Gersón. Pronto se juntaron otras familias israelitas que se reunían para escuchar lo que Moisés iba a decirles.
Dios me ha dado instrucciones para que construyamos un lugar de reunión. Un lugar especial en donde Dios se encontrará con nosotros y en donde podremos adorarlo. Necesitamos muchos materiales. Solamente deben contribuir aquellas personas que realmente quieran hacerlo. Necesitamos oro, plata y bronce. Necesitamos hilos de color azul, púrpura y escarlata. Necesitamos lino fino, pieles de animales, madera de acacia, aceite de oliva, especias y piedras preciosas. Solamente pueden hacer donativos aquellos cuyo corazón sea movido por Dios a hacerlo. Sus regalos serán una ofrenda para Dios. Necesitamos también artesanos hábiles de toda clase, hiladores y tejedores que nos ayuden a preparar los materiales, personas que puedan trabajar el oro, la plata y el bronce. Necesitamos personas que puedan cortar y engastar piedras preciosas, carpinteros que trabajen con la madera, tejedores que puedan tejer pelos de cabra y lino para hacer las cortinas y las vestiduras sagradas que usarán los sacerdotes. Bezaleel, de la tribu de Judá, y Aholiab, de la tribu de Dan, estarán a cargo de los artesanos y del trabajo. El Espíritu de Dios les ha dado la habilidad y el conocimiento para enseñarles a otros a hacer esta obra especial. Tan pronto como Moisés dejó de hablar, una ola de entusiasmo se levantó entre toda la multitud. Lea dijo muy emocionada: «Mamá, podemos ayudar de muchas maneras. Tú eres una de las mejores hiladoras y tejedoras de todo el pueblo. Yo cuidaré al bebé para que tú puedas hacerlo». Simeón dijo: Y tenemos un espejo y un peine de bronce. Moisés dijo que necesitaba bronce. Y tú y mamá tienen joyas de oro. Añadió Gersón: «Tenemos también zarcillos y brazaletes de oro», dijo Lea. Su mejor amiga en Egipto le había dado brazaletes la noche en que partieron. Al día siguiente la familia juntó entusiasmada esas cosas. Juntos las llevaron al lugar donde se estaban recolectando los materiales de construcción. Ya había montones de ellos. Las joyas de oro en esta parte y las de plata en esta otra. Las vasijas de bronce y otros utensilios un poco más allá. Las pieles de animales, la madera de acacia y el lino, todo esto estaba en una pila diferente. La gente que venía a traerlo estaba muy feliz. Se respiraba entusiasmo por doquier y parecía un alegre día de fiesta. Todos los días, ella, Simeón y Gersón iban hasta los montones de materiales. Les gustaba ver cómo iban creciendo las pilas de materiales. Entonces, un día, los trabajadores le dijeron a Moisés: Ya no traigan más materiales para ayudar a construir el tabernáculo. Ya es más que suficiente. Todos han sido tan generosos que Moisés dijo a la gente que ya no donen más. El pueblo de Israel había sido generoso. Amaban a Dios tanto como ella. Todos querían ver construido el tabernáculo. Bien, después de haber atendido a nuestros niños, también queremos atender a nuestros adultos. Así es que hoy viene una parte muy interesante, la lección número 12, la penúltima lección de este trimestre y de este año, y tiene por título Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Así que pongamos atención porque el pastor Bullón está listo para enseñarnos lo que Dios ha puesto en su mente y en su boca para hablarnos en esta mañana. Hola, mi amigo querido, qué alegría que puedo estar nuevamente contigo. No sé dónde estás, en tu cuarto, en la biblioteca, en la sala de estudios, en cualquier lugar.
cómo es bueno abrir la palabra de Dios y meditar en las cosas que Él tiene para decirnos. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 12 para el 18 de diciembre del año 2021. El título de la lección, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Mira, la Biblia es una unidad. Lo que un escritor dijo, los otros de alguna manera lo repiten. Porque el verdadero autor de la Sagrada Escritura es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que inspiró a Moisés para escribir el Deuteronomio, inspiró a Santiago para escribir su epístola. Por lo tanto, muchas veces vas a encontrar los mismos conceptos repetidos por diferentes autores. La semana pasada estudiamos el Deuteronomio en los otros autores del Antiguo Testamento. Esta vez vamos a ver el Deuteronomio en el Nuevo Testamento. Y empezaremos diciendo que fue el Señor Jesucristo que usó el libro de Deuteronomio. Y Él lo hizo para enfrentar las tentaciones. Cuando el diablo vino al desierto a tentar al Señor Jesucristo, Jesús no discutió, no dialogó, porque con el diablo no hay diálogo, querido, no hay discusión. Jesús simplemente abrió las Escrituras y a cada tentación que el diablo le presentaba, Jesús le leyó un texto bíblico, y ese texto bíblico era de Deuteronomio. Para la primera tentación, por ejemplo, Él repitió Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Para la segunda tentación, el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 13 o 16. Y para la tercera tentación, el versículo 13. O sea, hay una cosa que tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Él tenía la Biblia en la cabeza. Ahora, el diablo también usó la Biblia. Mucha gente me hace la pregunta siempre, pastor, ¿usted cree que el diablo es ateo? No, querido, el diablo no es ateo, el diablo es creyente. Y el diablo conoce bien la palabra de Dios. Porque a veces yo, bromeando así, le pregunto a algunos hermanos, a ver, ¿dónde está registrada el texto bíblico que el diablo usó para tentar a Jesús? Y dicen, bueno, creo que en el Antiguo Testamento, sí, pero exactamente ¿dónde? Bueno, no sé, creo que en Deuteronomio, sí, pero ¿en qué capítulo, en qué versículo? Y las personas quedan medio indecisas así. Ahora, el diablo no tenía Biblia en la mano, pero tenía en la punta de la lengua los textos bíblicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el diablo y yo, por ejemplo, si ambos conocemos la palabra de Dios? Pues el diablo conoce la teoría, pero no la aplica a la vida. Y nosotros los cristianos somos desafiados a conocer el texto bíblico, pero no solo para repetirlo como loro, sino para aplicarlo a la experiencia de cada día. Tú sabes que llegará un momento en que no tendremos Biblia en la mano, tampoco tendremos tablet, no tendremos celular. Sí, la profecía dice que el pueblo de Dios será perseguido. Si no tendremos nada para comunicarnos, entonces en esas horas de tristeza, de angustia, que necesitamos consolación, ¿dónde vamos a encontrar la consolación? En la palabra de Dios. Pero si no tenemos la Biblia en la mano, pero la Biblia estará registrada en la mente, registrada en el corazón. Es por eso que cuando yo era niño, había un programa de la iglesia llamado La Devoción Matutina. Y en la sociedad de jóvenes nos hacían memorizar los versículos de todos los días de la semana. Yo siempre digo que la mayoría de los versículos que yo sé de memoria no es porque lo aprendí o los aprendí en la facultad de teología, sino porque los aprendí cuando era niño y me enseñaron a memorizar. Y yo viví en esos tiempos donde los adultos eran bien rígidos con los más jóvenes. Por ejemplo, había una ancianita que era diaconisa. Y cuando un muchacho no podía repetir los 7 versículos de la semana, tomaba una hoja de ortiga y le pasaba en los labios. Entonces yo aprendí con dolor. Y yo no aconsejo eso a nadie hacer, cuidado. Eso estoy hablando de tiempos antiguos, de mi generación.
Pero yo agradezco a esa viejita porque eso me hizo tanto bien. ¿Cuántos versículos yo sé de memoria? Y atesoré eso en mi mente y en mi corazón. Haz un plan para tu vida, sin ortiga, pero haz un plan para tu vida. Memoriza textos de la Biblia, textos de consolación, textos de reprensión, memoriza y enfrenta la tentación con esos textos de la Biblia. Yo conocí a un hermano que era ebrio, tenía el problema con el alcohol, pero un día la gracia de Dios, el poder de Dios lo libertó. Y él me dijo, pastor, ¿sabe cuál fue uno de mis secretos? Cada vez que me daba ganas de ir al bar a tomar, repetía un texto de la Biblia y me pasaban las ganas. Cada vez que enfrentaba una tentación, repetía un texto de la Biblia y eso me ayudaba. Eso es extraordinario, hermano. Y yo creo que tú deberías hacer planes para memorizar los textos de la Biblia. Vamos a la segunda parte y vamos a ver aquí qué otro autor del Antiguo Testamento usó citas del libro de Deuteronomio. Ese otro autor es Santiago. Santiago, mira lo que dice en el capítulo 2, versículos 8 y 9. Voy a leer. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. O sea, aquí Santiago dice que el cristiano que quiere vivir la teoría del Evangelio no debería hacer acepción de personas. Quiere decir, no debería tratar al rico, al pobre como pobre. No, debería tratar a todos los seres humanos de igual manera, sin importarse con el color, con el idioma, con el país, porque el Evangelio no tiene fronteras. Ahora, tú sabes que el mensaje del tercer ángel habla justamente de eso, porque el ángel de Apocalipsis 14 aparece para predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No hay acepción de personas. El Evangelio es para todos, para los ricos, para los pobres, para los blancos, para los amarillos, para los marrones, para los azules, para los chinos, para los japoneses, para los alemanes, para los que tienen mucha instrucción, para los que tienen poca instrucción. El Evangelio no hace excepción de personas. No solo en la predicación del Evangelio, sino que en nuestro relacionamiento con las personas no deberíamos hacer acepción, diferencia de personas, a unos tratarlo mejor porque son importantes, a otros tratarlos con menosprecio porque aparentemente no son importantes. Este concepto es de Santiago, solo que Santiago estaba usando un concepto del Antiguo Testamento registrado en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, versículo 17. Mira lo que dice. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses. Esta expresión es interesante. Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, todopoderoso o poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, Santiago seguramente que había leído el Antiguo Testamento, el libro de Deuteronomio, y ahí están registradas las palabras, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que no hace acepción de personas. Y Santiago usa la misma expresión y el mismo concepto. Ahora, en Deuteronomio, que fue escrito en hebreo, esta expresión que no hace acepción de personas, que fue traducido en nuestra Biblia, está como no hace acepción de personas. En hebreo, en realidad, dice otra cosa. Dice, no levanta rostros. ¿Y de dónde viene esto? Porque literalmente en el hebreo dice, panim yisa lo hacer, no levanta rostros. Esta es una figura del Antiguo Testamento. Los jueces a veces, cuando entraban para juzgar, había 20 personas para ser juzgadas, todos agachados, y entonces el juez le levantaba a cada uno el rostro para ver, este es conocido, le voy a dar una sentencia amigable. Este es pobre, le voy a dar una sentencia un poco más dura. Este es rico, lo voy a tratar mejor. Los jueces tenían esa costumbre, levantar el rostro de las personas
para decirle a quién le iba a juzgar de acuerdo a su posición, a su estatus, a su raza, a su tipo de relacionamiento, en fin. Pero entonces el texto originalmente en Deuteronomio dice, pero Dios no levanta rostros. O sea, no hace acepción de personas. Dios es justo con todos. Oh, querido, Dios te ama. A veces la vida te golpea y a veces las personas te golpean y te hacen sentir mal, te hacen sentir como un ciudadano de segunda clase, especialmente los inmigrantes que van a países extranjeros. No tienen documentos y entonces quien les da trabajo les paga poco. ¿Por qué? Porque no tienen papeles, no tienen documentos. Los cristianos no debemos hacer eso. Quiere decir, si Cristo está en nuestro corazón, debemos amar como Jesús amó, debemos tratar a las personas como Jesús las trataría, sin levantar el rostro de cada uno para ver a quién le hago un favor y a quién no, sino sin hacer esa acepción de personas. Ese concepto que Santiago presentó estaba en el libro de Deuteronomio. Vamos ahora al tercer punto de la lección. Vamos a referirnos a Pablo. Pablo usa una expresión, maldito el que muere en un madero. Esa expresión está registrada en el Antiguo Testamento. Voy a leer lo que dice Gálatas 3:13. Ahí usa Pablo esta expresión, la maldición del madero. Leo el texto literalmente. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Interesante, esta expresión es sacada del Antiguo Testamento, del libro de Deuteronomio específicamente. Pero muchos cristianos hoy, y cristianos maravillosos, personas sinceras, que simplemente no han logrado entender que la ley no acabó en la cruz del Calvario, que la ley sigue valiendo hoy. Pero pastor, ¿por qué usted insiste en decir que la ley siga valiendo hoy? Porque el otro día me encontré en un supermercado con una persona que me dice, pastor, ¿usted habla en YouTube? Le digo, sí. Y me dice, qué alegría, pastor. Estoy emocionado de encontrarlo. Pocas veces he visto a alguien hablar de Jesús con tanto amor, con tanta pasión. Yo a veces pienso que usted así tiene una experiencia especial con Jesucristo. Le digo, hermano, muchas gracias por eso. Él no era miembro de mi iglesia, era miembro de alguna otra iglesia cristiana, era un cristiano sincero, porque me hizo una pregunta. Pero pastor, si usted ama tanto a Jesucristo, si usted cree en la gracia de Jesucristo, ¿por qué defiende tanto la ley si la ley ya fue clavada en la cruz del Calvario? Y este hermano, que no sé a qué iglesia pertenecía, era un hombre sincero. Sus palabras eran sinceras. Pastor, ¿por qué usted insiste tanto en decir que la ley vale si ya Cristo clavó la ley en la cruz del Calvario? Y muchos toman este texto de Gálatas 3:13 para decir eso. Pero voy a leer el texto de nuevo para mostrarte lo que está diciendo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. No dice Cristo nos redimió de la ley, porque con la ley no hay problema. La ley es el reflejo del carácter de Dios. Si tú aceptas a Dios como tu Señor, tienes que aceptar su carácter. Y su carácter está reflejado en la ley de Dios. Entonces no hay ningún problema con la ley. Cristo no vino a esta tierra para redimirnos de la ley. Cristo vino a esta tierra para redimirnos de la maldición de la ley. Y entre paréntesis, el texto dice, hecho por nosotros maldición. Es decir, la ley tiene una maldición, pero esa maldición de la ley es hecha por nosotros. Nosotros somos los culpables. ¿Por qué? Porque cuando pecamos, pues la paga del pecado es la muerte, la maldición, la condenación. Pero no es por causa de la ley, es porque causa nuestra desobediencia a la ley. Porque San Juan dice que el pecado es quebrantar la ley. Ahora, si no hubiera ley,
vamos a quebrantar ¿qué hoy día? Nada. Entonces no hay pecado. Y si no hay pecado, la gracia de Cristo, ¿para qué nos sirve? Entonces la ley sigue valiendo. Pero el pueblo de Israel se agarraba de la ley como una fuente de la salvación. Y ahí está el problema. Porque la obediencia a la ley no te salva. Te salva la gracia de Cristo. Pero cuando la gracia de Cristo te salva, te lleva a la obediencia. Ahora, si tú dices que crees en la gracia, pero no crees en la obediencia, estás mal. Y si tú dices que tienes que obedecer para salvarte, también estás mal. La gracia te lleva a la obediencia. No existe gracia sin obediencia y no existe obediencia sin gracia. ¿Por qué? Porque la obediencia viene de Dios y la gracia viene de Dios. Tú no puedes colocar a las dos en contraposición. Bueno, aquí está Pablo usando en Gálatas un concepto del Deuteronomio. Vamos a la cuarta parte. Un profeta como yo. Ahora mencionamos a Lucas, porque Lucas cuando escribió el libro de Hechos de los Apóstoles estaba repitiendo un texto del Antiguo Testamento. ¿Qué texto? Deuteronomio capítulo 18, versículos 15, 17 y 18. Leo lo que dice el texto. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Este profeta era Moisés, literalmente, pero simbólicamente era el Señor Jesucristo que se levantaría para hablar las palabras de Dios. Ahora, me impresiona que Jesús, siendo el propio Dios, hecho carne, Él respetaba la palabra escrita del Torá, los libros del Antiguo Testamento. ¿Y por qué nosotros a veces, algunos consideramos que los libros del Antiguo Testamento ya pasaron, que ahora lo importante es el Nuevo Testamento? No. Bueno, se anunciaba un profeta, pero Lucas repite ese mismo concepto en Hechos capítulo 3, 22. 2 veces, voy a leer los 2 versículos. Hechos 3, 22 dice lo siguiente. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Moisés está siendo claro. Ustedes oyeron a vuestros padres en el Antiguo Testamento que Dios les dijo que les levantaría un profeta como yo. Entonces no era él el profeta que Dios levantaría más adelante. Era el propio Señor Jesucristo. Ahora mira, Hechos capítulo 7, versículo 37. ¿Qué dice? Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. Un profeta. Quiere decir, Lucas usa conceptos del Antiguo Testamento. Recuérdate que el título de la lección de esta semana es el Deuteronomio en los libros del Nuevo Testamento. Nuevo Testamento y Antiguo Testamento se estudian juntos. El Nuevo Testamento generalmente explica las cosas un poco oscuras del Antiguo Testamento. No se pueden separar los dos. Hay que leer el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento juntos. Llegamos al fin del estudio de esta semana hablando de un texto de Hebreos. Para mí el autor de Hebreos es Pablo. Algunos no creen, pero yo creo que Pablo fue el autor de la epístola a los Hebreos, inclusive porque el Espíritu de Profecía lo dice. Ahora mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 28, 29 y 31. El que viola la ley de Moisés es todo el Torá, todo el Pentateuco. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. O sea, el que viola las recomendaciones del Pentateuco muere irremisiblemente. Entonces, sigue Pablo preguntando, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo
de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Ustedes llevaban a serio lo que se recomendaba en la ley de Moisés, en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco. Es más específicamente en el Deuteronomio. Bueno, cuídense, porque ustedes llevaban a serio eso, imagínense cuán horrenda cosa será matar al Señor Jesucristo, pisotear su sangre, menospreciar su sangre. Ahora, querido, esto es interesante porque el pueblo de Israel no logró entender que Jesucristo había venido a salvar al mundo y lo crucificaron. Ahora, también es horrible entender, cosa horrenda es caer en las manos del Dios vivo cuando nosotros estamos muy preocupados en hablar y predicar de la gracia, de la salvación. Tú no haces nada para salvarte, pero nos olvidamos de los principios del Antiguo Testamento que son el camino que Dios nos presenta para caminar en el camino de la gracia. Que Dios te bendiga ricamente. Fue muy bueno estar contigo hasta aquí. Recuérdate lo que te estoy diciendo. El día 31 de diciembre, el último día del año, a las 8 de la noche, hora de Brasilia, pues tú tienes celular, tú ves más o menos qué hora es en el territorio donde tú vives. A las 8 de la noche yo estaré predicando desde donde me encuentre, estaré predicando al vivo un mensaje de reavivamiento, un mensaje de esperanza, un mensaje de desafío para el pueblo de Dios. Yo te agradezco porque, mira, yo de cierta manera tengo una iglesia en todos los países del mundo porque gente linda como tú sigue las predicaciones, acompaña las predicaciones. Yo estaré el día 31 predicando mi último mensaje del año, pero voy a terminar con una oración especial. Escribe, manda tu pedido de oración. Ya algunos pedidos me están llegando. Todos esos pedidos van a ser colocados en la mesa. Y como en ese día estaré en la compañía de mi hijo, pastor Rubén, los dos juntos vamos a orar por ustedes, vamos a colocar el nombre de ustedes en las manos de Dios y creo que va a ser una noche extraordinaria. Felicidades, nos vemos la próxima semana para la última lección de este año. Un abrazo. Muy agradecidos con el pastor Bullón, estamos contentos de que él sea el maestro de esta escuela sabática. Así que gracias, pastor. Y ahora vamos a cantar nuestro himno tema, Discípulos de Fe. Cantemos todos. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.
como todo lo que inicia, también termina, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber tomado el tiempo para estar en esta escuela sabática. Te lo agradecemos y desde ya te invitamos para el próximo sábado. Te invito a que oremos. Querido y eterno Dios, en este momento queremos decirte gracias porque has estado con nosotros. Gracias por este programa. Gracias por la vida. Gracias por la salud. Gracias por todos los instrumentos que usaste para que esto se pudiese llevar a cabo. Señor, quédese en nuestros corazones y prepáranos para ese encuentro contigo. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado y les invitamos a que puedan participar de una manera especial este próximo sábado en otra edición de la Escuela Sabática. Solo aquí, por Nuevo Tiempo Honduras, llevando esperanza.